Lo que he procurado es explicar desde un punto de vista muy personal cuál ha sido nuestra trayectoria a lo largo de los 76 años que tiene ya Guzmán Global. He procurado explicar primero con algunos documentos más gráficos y basándome en documentación que existe sobre cómo se crea la estrategia de crecimiento, para luego ir un poquito más hacia la internacionalización, que es el caso concreto del que estamos hablando. Se divide básicamente en 5 estrategias. Una es exportar, es la más fácil, es la más lógica si tienes un producto propio. La segunda es apostar por un crecimiento inorgánico, tomar una participación en otra compañía. La tercera opción de la que hemos hablado es el crecimiento inorgánico, pero ya tomando el control. La opción 4, en nuestro caso, fue la misma que la 3, pero a través de una filial en el extranjero. Y la 5, que es la que tenemos pendiente, es la implantación industrial. He procurado ser muy práctico, he procurado transmitir una visión muy personal. Creo que le puede ser práctico a los alumnos porque es una empresa valenciana, he tratado de explicarlo en primera persona y cómo lo viví yo. Creo que para obtener masa crítica y para poder generar economías de escala en tu compañía necesitas internacionalizarte. Al final necesitas desarrollar esas funciones corporativas a nivel internacional, y es que es necesario en un mundo global como el que estamos, con una competencia feroz y con clientes que se están globalizando. Nosotros también tenemos que acompañarles, tenemos que ser globales también.